Corte Suprema de Justicia finalmente falló hoy en favor de no criminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal. El máximo tribunal declaró inconstitucional a la aplicación de la ley de estupefacientes en un caso en el que 5 rosarinos habían sido detenidos con cantidades mínimas de marihuana. El fallo se da en consonancia con un proyecto de ley del gobierno que despenaliza el consumo personal. La decisión de la Corte ya despertó opiniones a favor y en contra. No va a pasar nada, no estamos haciendo nada nuevo, es lo mismo que pasó desde el 85 hasta el 90. No cambia la vida de nadie, salvo en que limita la intervención en la esfera privada. Tal como se esperaba, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la tenencia de escasa cantidad de marihuana para consumo personal y sin riesgo para terceros no puede ser castigada. Pero, al mismo tiempo, el máximo tribunal del país exhortó a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas. Si estamos hablando de tóxico, estamos hablando de salud. Si estamos hablando de uso y de abuso, estamos hablando de educación sanitaria. Y si estamos hablando de dependencia, estamos hablando de enfermedad. Y bueno, todo eso, nada de eso se puede resolver con el Código Penal. El Código Penal sí puede servir para reprimir el tráfico, pero todo lo demás es un problema de la órbita de salud que hay que devolvérselo a esa órbita, ¿no? Que es donde los problemas van a encontrar la solución. Hasta ahora el otro camino ha mostrado que la solución no va, por ese camino no va. El fallo de la Corte declaró inconstitucional el artículo 14 de la Ley de Estupefacientes 23.737. Sin embargo, no despenalizó el tráfico de drogas y, de hecho, los hombres que le vendieron la marihuana a los 5 jóvenes absueltos en el caso Arriola, ocurrido en Rosario, fueron condenados a penas de prisión. La gente de muy mala fe, y periodistas también de mala fe, que están señalando que la Corte está legalizando o que está diciendo viva la pepa. No es así. Lo que está diciéndole el señor legislador, el señor juez, usted no puede ingresar en un ámbito privado. Y está promocionando el derecho a la salud de los usuarios de drogas. El informe que nos pasó a nosotros, Cedronar, demuestra la enorme peligrosidad de las drogas y que en la Argentina se está luchando, pero no lo suficiente. Debe declararse una guerra, prácticamente un combate frontal que está a cargo del Ejecutivo, por supuesto, y primero del Congreso. En el caso Arriola, 5 jóvenes fueron sorprendidos con cigarrillos de marihuana que iban desde 0,16 a 0,3 gramos en sus bolsillos. Además, se determinó que estos chicos no eran adictos y no hicieron exhibición pública de la droga ni consumieron en público. Los jueces se basan en la disposición de la Constitución que dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Es el artículo de la Constitución que protege la privacidad de las personas. Desde los centros y organismos privados de rehabilitación de adictos respaldan el fallo de la Corte, pero advierten la ausencia del Estado en el problema de las adicciones. Lo que debería existir es una política pública que acompañe este tipo de ley de alguna manera progresista. Y esa política pública hoy es inexistente en la Argentina porque no hay presupuestos adecuados para la prevención y la asistencia. También la Iglesia opinó sobre el pronunciamiento del máximo Tribunal de Justicia de la Nación. El obispo Jorge Lozano, a cargo de la diócesis de Gualeguaychú y titular de la Comisión Nacional para la Pastoral de Adicciones, advirtió sobre los motivos que impulsan al uso de drogas. Ver cómo hacer para que la situación de cientos de miles de chicos que están sin estudiar, expulsados del sistema educativo, puedan ser incorporados, cómo trabajar en los que están dentro del sistema educativo, en una tarea de educación, de prevención, cómo tener políticas sociales para que los jóvenes tengan expectativas de vida, cómo reducir la pobreza para que los niños, adolescentes no tengan que acudir al Paco para calmar el hambre, calmar el frío, o a los inhalantes para poder tener sensaciones que tendrían que tener por una buena alimentación y con una vivienda digna. A todo esto, el gobierno y el Comité Científico en Materia de Drogas, que asesora al jefe de gabinete Aníbal Fernández, avanza con los proyectos de ley con los que se buscará cambiar la actual política de estupefacientes. Los proyectos que están
armando es justamente desincriminando la tenencia de droga para uso personal. Ese es vamos a decir, el nombre que debemos darle, ¿no es cierto? Para no entender la diferencia con legalizar. Legalizar significa otra cosa. Es el libre comercio, es el comercio, la posibilidad, o libre comercio, o el comercio dosificado o controlado, como quiera llamarlo. Eso no está promocionando el gobierno ni el comité científico del cual formo parte, sino estamos hablando de desincriminalizar la tenencia del uso para el personal para que los medios y los escasos recursos que tengamos lo utilicemos para perseguir a los narcotraficantes, a los dealers, a los dealers de la muerte, a los dealers del Paco, pero no al usuario de drogas. Y estamos ya con Lorena Maciel y con Ricardo Canaletti para seguir analizando este fallo y además las consecuencias básicamente de este fallo. Muy buenas noches a los dos, muy buenas noches Lorena, buenas noches Ricardo. ¿Cómo se llegó a este fallo? Estuvimos escuchando lo que dijeron los distintos jueces, pero ¿cómo fue que se pusieron finalmente de acuerdo? Bueno, si querés te cuento algo de los entretelones, ¿no? Porque estamos hablando de una causa que no resolvieron la semana pasada tratarla. No es casual el momento, no es casual el guiño del ministro Aníbal Fernández respecto a un anteproyecto de ley del Comité de Notables, en donde Aníbal Fernández, o casualidad, cuando cambia de ministerio, no deja este comité en el ámbito de ALAC, en el Ministerio de Justicia, sino que se lo lleva a la jefatura de gabinete, y este contexto en una corte que es muy política, y esto es importante decirlo, una corte que le interesa por sobre todo los momentos en donde da a conocer un fallo. Justamente ahora la Corte Suprema de Justicia elige esta causa, en donde no hay una polémica muy grande respecto a si se trata de cocaína o grandes cantidades de marihuana o si se hizo ostentación. Estamos hablando de un caso puntual donde los chicos no estaban ni siquiera fumando un cigarrillo de pequeños gramos de marihuana. Y se lo elige porque si no, no se ponían de acuerdo los jueces de la Corte. Pero está bien, se sienta jurisprudencia basados en ese caso. ¿Y cuál es el impacto político de este fallo? Bueno, el impacto político, yo me puedo adelantar a contarles que es muy fuerte. ¿Por qué? Por un lado tenemos un reclamo de la Corte Suprema hacia los distintos poderes del Estado. Nadie va a poder mirar para otro lado, ni intendentes, ni funcionarios públicos van a poder dejar de implementar una política que apunte a la sanidad, una política sanitaria y no una política criminal. Es decir, este fallo entiende al consumidor como una víctima y no como un delincuente. Este es, digamos, el cambio crucial. Entender que el Estado tiene que tomar esto como un tema del Ministerio de Salud. En última instancia hablaremos de la cárcel, cuando tengamos que hablar del narcotráfico. Y justamente, hablando de narcotráfico, le pide a los poderes públicos que de una vez por todo entiendan que el enemigo en materia de drogas no es el que consume un cigarrillo de marihuana, sino el traficante, que estamos muy lejos de encontrarlo. Entonces, Ricardo Canaletti, si te parece, volvamos al principio de todo. Dijo Lorena claramente que ahora pasan a ser víctimas los consumidores para la ley. ¿Qué significaría esto en este fallo en la práctica, ¿no? ¿Qué pasaría con las víctimas? En la práctica, tomemos el ámbito privado. Una persona está fumando un cigarrillo de marihuana en su casa. Hasta ahora se hacía una causa, se lo detenía y se hacía una causa por tenencia de estupefacientes para consumo propio. Si alguien entraba a su casa. Si alguien entraba a su casa, suponete que hay una orden de allanamiento buscando a quien vende. Y lo que encuentran ahí es a uno o dos fumando o teniendo, pero escasa cantidad. En la práctica, eso, a partir de este fallo, no debería provocar un proceso, igual que aquel que tiene un cigarrillo de marihuana en su bolsillo. Hasta ahora se hacía un proceso en su contra. A partir de este fallo ya no podría haber, ya no habrá, mejor dicho, un proceso contra aquel que lleva un cigarrillo de marihuana en su bolsillo. Bueno, ahora imaginemos algunos escenarios posibles a partir de este fallo para pensar qué puede pasar. Por ejemplo, Santo, por ejemplo, Lorena, Ricardo, la persona que planta marihuana en su casa, ¿puede ir presa? Desde mi punto de vista, sí, porque la plantación de marihuana no es tenencia para consumo propio, es plantar marihuana y está previsto en la ley en otro artículo. En consecuencia, yo respondería que sí, que hay proceso en ese caso, porque, insisto, no es tenencia para consumo. Aunque sea tenencia para consumo, si es tenencia para consumo... Si yo tengo para consumir, tengo elaborado el cigarrillo para consumir o la picadura para preparar,